A ver, seguimos continuando, ¿ya? Después que hayan presentado, pues no hayan estado avanzando sus actividades, ¿ya? En sí les ayuda un poco, bueno, un poquito nada más, porque no puedo decir la respuesta en sí. Después de ver, digamos, ¿dónde lo van a pegar, no? ¿Dónde lo van a hacer? Digamos, si lo has hecho físicamente, no hay ningún problema. Si lo vas a hacer esta computadora, tampoco no hay ningún problema. El trabajo lo presentas en el Google Classroom, como le digo, el trabajo los presentan en el Google Classroom, ¿ya? Acá cuando, digamos, ya acabas de hacer esa actividad, fácil, solo lo presentas en el Google Classroom. Cuando tú apareces, te va a salir unos cuadritos en la cual te irá a juntar archivo, tú lo pones ahí. Nada más, ¿ya? Y si tienen alguna duda, me dicen nada más, pues no, para poder resolver ello. Ya, esa es la actividad que yo estoy dejando. Bueno, ya hemos hecho poco. En sí, bueno, vamos a ir al tema del día de hoy, que es la conquista. ¿Qué pasó con la conquista? Pues, ¿no? ¿Qué pasó con la conquista del imperio? ¿Va? ¿Ustedes qué creen que había pasado? ¿Mm? ¿Qué creen que había pasado en el tema de la conquista? En el antiguo Perú, o sea, la conquista Tahuantinsuyo. A ver, ¿qué creen que había pasado? Desde el descubrimiento de América hasta hasta el tercer viaje de Pizarro, pues ya todo estaba planeado, ya todo estaba planeado. ¿Por qué? A ver, porque ya estaban en México habían conquistado, pues, ¿no? Las tierras de la cultura azteca, pero siempre tenían el sueño, digamos, allá por el sur, hay oído que hay gente, sería bueno conquistarlo, ¿no? Pues esto de la conquista se inició poco de haber finalizado la guerra civil por el trono incaico entre los dos hermanos. ¿Se acuerdan entre los dos hermanos quién era? Huáscar y Atahualpa, que eran hijos del Inca Huayna Cápac. Con las acciones del 16 de noviembre de 1532, cuando el vencedor de la guerra y nuevo Inca, Atahualpa, se reunió en Cajamarca con los conquistadores españoles. ¿Encabezados por quién? Por nuestro gran amigo Francisco Pizarro. En dicho encuentro, Atahualpa y su comitiva fueron emboscados y este tomado preso por los españoles y meses después ejecutado el 26 de julio de 1533. Posteriormente, los españoles, aliados con los panacas, huascaristas, además de Cañaris, Chachapoyas y otras etnias vasallas de los incas, marcharon al Cusco, la capital del imperio, donde ingresaron el 14 de noviembre de 1533 y proclamaron como nuevo Inca a quién. Como nuevo Inca proclamaron a Manco Inca. ¿Sí? Fue proclamado como nuevo Inca a Manco Inca. ¿Y quién fue él? A ver, ¿quién fue Inca? ¿Quién fue Manco Inca? ¿No? Wow, imagínate, lo proclamaron. Ah, ¿sabes qué? Tú me caes chévere, Manco Inca. Tú vas a ser el próximo Inca. Ojo, ¿quién fue, pues, no? Este Manco Inca. Manco Inca Yupanqui, también conocido como Manco Cápac II, fue un noble inca militar, político y líder de la resistencia, y primer soberano del reino independiente de Vilcabamba. Vivió en los últimos años del imperio inca y participó en la conquista inca de la región de Moxox o Mojos. Durante la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa, Banco Inca apoyó a Huáscar, por lo que acabada la guerra, con la victoria del bando atahualpista, tuvo que esconderse de las represalias del ejército de Atahualpa en el Cusco. Cuando recibió la noticia de la captura de Atahualpa a manos de los españoles, decidió ofrecerles ayuda. Wow, mira, imagínate, le ofreció ayuda, ¿no? Miren cómo había sido de traidor,
porque él apoyaba a Huáscar, pero no a Atahualpa, y se escondió. Y dijo, pues no se había enterado de la captura de Atahualpa. Entonces dijo, ya bueno, me voy a unir con los españoles. Por lo que, a mano de los españoles, decidió ofrecerles ayuda, creyendo que los liberarían de las malignas tropas de Quito. A cambio de entregarles Cusco, los españoles lo nombraron emperador inca. Pero a causa de los... ¿Mm? La guerra manco-inca supuso el mayor enfrentamiento militar de la conquista del Perú. Los ejércitos cusqueños cortaron los caminos entre Lima y Cusco, sitiaron ambas ciudades y en 1536 estuvieron cerca de tomar el Cusco y expulsar definitivamente a los españoles. Ya, a ver, ¿cómo creen? Miren, digamos, este manco inca, ¿no? Había traicionado. ¿Por qué? A ver, ¿no? La guerra manco-inca supuso el mayor enfrentamiento militar de la conquista del Perú. Los ejércitos cusqueños cortaron los caminos entre Lima y Cusco, sitiaron ambas ciudades y en 1536 estuvieron cerca de tomar el Cusco y expulsar definitivamente a los españoles. Sin embargo, ante la llegada de los refuerzos españoles, ¿de quién creen que... ¿Ya? A ver. Sin embargo, ante la llegada de los refuerzos españoles de Diego de Almagro y Alonso Alvarado, Manco se refugió en Vilcabamba por tener que dar de baja a sus tropas por el excesivo tiempo que estaba tomando la guerra. Lideró la resistencia desde su reino independiente hasta que fue asesinado en 1544, apuñalado por un grupo de 7 españoles almagristas que lo traicionaron. Tú traicionaste el incanato y ahora te traicionan. En el español no se podía confiar. Una vez nombrado, ¿no? Pizarro solicitó a Manco Inca que organizara un ejército que combatiera a las tropas del general atahualpista Quisquis. Pizarro además lo apoyarían con caballos y soldados españoles. ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué confiaste en un español? No debiste confiar, pero bueno, lo confió. Unos espías informaron a Manco Inca de las intenciones de las tropas de Quisquis para atacar Jauja, dándole la opción de enviar justo a tiempo a su ejército bajo el mando de su hermano Pauyo Inca. Tras la batalla, Quisquis y sus guerreros se vieron obligados a retirarse hacia Tarma. Sin embargo, fueron expulsados también de esta ciudad debido a que sus habitantes eran huascaristas. Finalmente, Quisquis fue asesinado por un hombre inca, Huaynapalcón, partidarios de la rendición ante los españoles. Finalizada la guerra contra los que acabaron con su panaca, se esperaría que existiese armonía entre el inca y los españoles. Ya, a ver, en la cual, digamos, se esperaría que existiese armonía entre el inca y los españoles, ¿no? Sin embargo, la realidad fue diferente. Ya, a ver, habían razones, pues, en la cual era, bueno, estando en el palacio de sus antepasados no podía reinar, imagínate. Tanta pelea para que le digan, ¿sabes qué, me manco que yo te nombro, pero tú no vas a ser rey? ¿Qué? Así. Yo te nombro, pero no vas a ser rey, imagínense. No podía recibir a sus súbditos sin ser vigilado. O sea, digamos, Manco Inca tenía que ser vigilado. Tenía que ser vigilado. No podía, digamos, sublevarse contra el dominio español.
Veía múltiples abusos que cometían los españoles contra las mujeres de la nobleza, pueblo y vírgenes del sol. Imagínense. Se burlaban de él con bromas muy pesadas. Era desde el principio un rehén de los conquistadores, llegando a ser en dos ocasiones un vilipendiario profesionario. Ya, a ver. Y digamos, desde el principio era un rehén, pues, ¿no? De los conquistadores, llegando a ser en dos ocasiones un vilipendiario peruano. ¿No? Pese a esto, digamos, por estos y otras razones, planeó sacudirse de la influencia española. Ya, a ver. Eh, Eso es con respecto a Manco Inca, ¿no? Se creería, pues, rey, digamos, ya saben que Atahualpa fue asesinado. Órale, corresponde a mí. Wow, ¿te corresponde o vas a ser solo, digamos, un suplente a beneficio de los españoles? Antes de que llegaran al incanato, hubo un encuentro entre europeos e incas, en la cual el cronista Felipe Guamán Pomada Ayala afirma que el inca Huayna Capac tuvo un encuentro en el Cusco con el conquistador Pedro de Candia, lo cual sería el primer contacto directo de los europeos con el imperio inca. Ello debió ocurrir no antes de 1526. Se dice que en la entrevista, ¿no? A ver, en la cual dice, lo cual sería el primer contacto europeo con el imperio inca. Ello debió ocurrir no antes de 1526. Se dice que en la entrevista fue utilizado señas según la cual el inca interpretó que Candia podía cantarle como Candia comía oro, por lo que le vendió oro en polvo, ¿no? A ver, oro en polvo. Y luego le permitió avanzar. Ya, a ver. Por lo tanto, como digamos, sin embargo, se considera que la crónica de Guamán Poma, datos erróneos, contiene datos erróneos y que este encuentro entre Candia y, ¿cómo se llama? Entre Candia y Huayna Capac no es sino una trayectoria. Ya, a ver. Después, como dice, ya, a ver, un autor moderno, José Antonio del Busto, refiere a que en el primer encuentro de los europeos con el imperio incaico se había producido entre 1524 y 1526, cuando el portugués Alejo García, junto con grupos de los compatriotas Paraguay, ¿no? Territorios Paraguay y Bolivia, hasta internarse en el delicado, ¿no? Hasta internarse en el suelo del Tahuantinsuyo. Ya, a ver, donde dice, bueno, se ve junto con un agente de Brasil hasta internacionarse pues, en el Tahuantinsuyo. Incluso Alejo García habría comandado una fuerza de 2000 indios, chinguanas y guaragayos que asaltaron la fortaleza incaica de Coscotuyo y aniquilaron su guarnición. Dicha fortaleza marchaba el límite oriental del imperio incaico. Ya, a ver, ¿no?
A ver, ¿no? El cronista Pedro Sarmiento Gamboa cuenta que efectivamente que durante el reinado de Huayna Cápac, los chiriguanas asaltaron dicha fortaleza, por lo que el Inca mandó tropas al mando del general Yesca, que lograron repeler a los invasores, aunque ya, a ver. Este imperio logró luego el retorno cargado de un rico boletín. Incluso informó a Martín Alfonso, gobernador de San Vicente de Brasil. Ya, a ver, ¿no? Ya, a ver. Ya, a ver. Eso fue, ¿no? Digamos, el primer encuentro entre europeos e indios. Ya se habían encontrado, sino que ya sabían de la existencia. ¿No? En 1527, cuando los españoles se hallaban explorando las costas navideñas, ya, a ver, ¿cómo estaba? ¿Cómo estaba acá la situación del Imperio Incaico? Tras la anarquía posterior del deceso del Inca, Huáscar asumió el gobierno por orden de los Orejones de Cusco, quienes creían en su experiencia como vicegobernante era suficiente para asumir el mando. ¿No? Huáscar, preocupado por el excesivo poder que tenía, ya, a ver, ¿cómo estaba España? ¿No? En 1479 se produjo la unidad de los reinos más importantes de la península ibérica, Castilla y Aragón, a través del matrimonio de sus reyes, Isabel I y Fernando II, más conocido como los Reyes Católicos. La nobleza dejó de ser señorial y se hizo cortesana, al servicio del rey. La unidad de España se completó porque la despedía. Ya, a ver. En el aspecto social, ¿no? Había profunda diferencia. Existían nobles y plebeyos y dentro de cada clase social una serie de categorías menores. En cuanto a la mentalidad, ya, a ver, ya, a ver. ¿Cómo los españoles llegaron a tierra firme? A ver, ¿no? Ya, a ver. Tras los viajes de descubridores de Cristóbal Colón, los españoles se fueron asentando en las islas de las Antillas y se dedicaron a explorar las costas septentrionales a Paresa y Gaza. Ya, a ver. En 1508, la corona española dividió tierra firme en dos grandes circunscripciones, con miras a su colonización, teniendo como eje el Golfo de Urabá, ¿no? Veragua Futura, Castilla de Oro, que comprendía el territorio al oeste del Golfo de Urabá, hasta el Cabo Gracias en la frontera. Ya, a ver.
Y tenemos, ¿no? La Nueva Andalucía, llamada también Urabá, que corresponde al territorio del este del Golfo de Urabá hasta el Campo de Belén. Ya, a ver, ya, a ver. Ambos conquistadores, Nicuesa y Ojeda, partieron hacia sus provincias ¿no? Mm, ya, a ver. Nicuesa tomó posesión de su gobernación en 1511, donde fundó Nombre de Dios, pero hubo de enfrentar lo agreste del territorio y la hostilidad de los indígenas, ¿no? Ya, a ver. Por su parte, Ojeda desembarcó en la actual Cartagena de Indias y tras soportar un recio combate con los indígenas, fundó el fuerte San Sebastián. Herido gravemente, Ojeda retornó a la Española, dejando al mando del fuerte entonces oscurrido soldado llamado Francisco Pizarro. Desde la Española, Ojeda vivió refuerzo al mando del bachiller, o sea, ya, a ver, ¿no? O sea, digamos, ya había algunos antecedentes, ya habían españoles por acá presentes, ¿no? Que hablaban normal con el inca. Fue así como Balboa se convirtió en el único caudillo de los colonos de tierra firme. Fue también el primero en recibir noticias de un fabuloso imperio situado más al sur, por el lado donde se abría un inmenso mar. Las crónicas cuentan que en una ocasión, estando un grupo de españoles, riñeron por una pequeña cantidad de oro. Se alzó la voz de Panquiaco, el hijo del cacique Comagre. ¿No? A ver, ya, a ver. ¿No? Habían descubierto el mar del sur. Balboa tomó muy en serio la información y organizó una expedición que partió de la antigua con dirección al oeste. Tras cruzar al istmo, en medio de una penosa travesía, el 25 de septiembre de 1513, avistó un gran mar al que denominó Mar del Sur, que no era otra, pues, ¿no? Que digamos, de Mar del Sur, ¿cómo creen que lo hayan llamado? Exacto, el Océano Pacífico. Fue este un momento crucial para la historia de la conquista del Perú, pues a partir de entonces la meta de los españoles fue avanzar más hacia las costas meridionales. ¿Hubo intentos para llegar al Perú? Sí. Fue así como el istmo de Panamá quedó convertido de hecho en el nudo de la conquista y colonización de América del Sur. Balboa fue nombrado adelantado de la Mar del Sur y planeó una expedición destinada a avanzar por las costas de Mar del Sur, o sea, en el Océano Pacífico. Para tal efecto empezó a construir una flota, pero no llegó a cristalizar este proyecto, pues sucumbió entre las intrigas que ordenaron contra él sus enemigos desde España. En, ¿no? A ver, ¿no? A ver, ¿cómo creen? Fue así como el mismo, como dije, ¿no? Para tal efecto empezó a construir una flota, pero no llegó a cristalizar este proyecto, pues sucumbió ante las intrigas que ordenaron contra él sus enemigos desde España, en el efecto, ¿no?
el depuesto bachiller Enciso, a la Ría de España presentó su queja ante el rey y sosteniendo que Balboa no habría tenido facultad para deponerlo como alcalde, la corona, haciéndose eco de los reclamos de Enciso, nombró a Pedro Arias Dávila. Ya, a ver, la corona haciéndose, pues no. Pedro Arias Dávila arribó al mando de una nueva expedición con más de 2.000 hombres, la más numerosa y completa que había salido de España para el Nuevo Mundo. Pedraderías, hombre sanguinario y astuto, buscó la manera de eliminar a Balboa. Finalmente lo acusó de conspiración y ordenó su apresamiento. Esta orden la cumplió un piquete al mando de Pizarro. Balboa fue llevado de regreso a la Antigua, donde Pedrarías y el alcalde Gaspar de Espinosa aceleraron su juicio, siendo condenado a muerte y decapitado en Acla, Auch, en 1519. Tal fue el triste final del descubridor de Mar del Sur, que de haber sobrevivido se hubiera convertido sin duda en el descubridor y conquistador del Imperio Incaico. Pedrarias redujo la gran importancia que tendría la Mar del Sur u Océano Pacífico para los futuros descubrimientos y conquistas, y decidió trasladar la sede de su gobernación a Panamá, que fundó para tal efecto el 15 de agosto de 1919. ¿No? Imagínense, si hubiera hasta ese edad. Ya, a ver. Después de los tres viajes, no lo voy a decir los tres viajes de Pizarro. Ya, a ver. Hay uno que resalta, ¿no? Los 13 del gallo, ¿no? A ver, ¿qué querrá decir acerca de los 13 del gallo? A ver, ¿qué creen a ver, qué te hace? Ya, a ver. ¿Quiénes son los 13 de la fama? Se anda escuchando mucho, ¿no? O 13 del gallo. A ver. Se dominan 13 de la fama o 13 caballeros de la Isla del Gallo a las 13 personas que acompañaron a Francisco Pizarro en la conquista del Imperio Inca, superando el momento más crítico de la expedición. Francisco Pizarro inició la conquista del Perú en 1524, con 112 hombres y 4 caballos en un solo navío. Sus socios Diego de Almagro y Hernando de Luque se quedaron en Panamá, con la misión de contratar más gente y salir posteriormente con ayuda y víveres en pos de Pizarro. Durante esta época, mantuvieron duros enfrentamientos con los indios de la costa del sur de Panamá, donde Pizarro recibió hasta 7 lanzadas y Almagro perdió un ojo de un flechazo. En mayo de 1527, cuando habían transcurrido a ver, ¿no? Los 13 caballeros de la isla del Gallo. Ya, a ver, ¿no? Los famosos hombres del 13, ¿no? 13 la fama. ¿No? Los hechos corroborados por la documentación oficial. Dice, bueno, que el 3 de agosto de 1528, Pedro García de Jarín, quien fue uno de los que se quedó, dirigió a sus autoridades españolas en Panamá un informe en el que declaraba, ¿no? A ver, no, como dice, no.
Ya, a ver. ¿Cómo dice? Pues no. La capitulación que Pizarro firmó con la reina Isabel de Portugal en Toledo en 1529, en la que se concedía el título de hidalgos a 13 de sus hombres, por lo que muchos han servido en dicho viaje y descubrimiento. Incluyó además de los 10 mencionados a Bartolomé Ruiz, Pedro Halcón y Juan de la Torre. Ya, a ver. Pascual de Andagoya, que por esa fecha reside en Panamá, tras fracasar en su intento de conquista del Perú, dejó escrito que habían sido 10 los que quedaron con Pizarro. El primo de este, Pedro Pizarro, que sirvió en su ejército durante 8 años, habló de 12. Y el Inca García Vega, que se crió con los hijos de aquel y decía haber conocido pues, personalmente a dos de ellos. Aseguraba que los que quedaron en la isla habían sido 13, porque en su versión incluía a Bartolomé Ruiz, que regresó en el barco. Y al mismo número apuntaban Agustín de Zárate y el padre Naharro, que era el primero en relatar el trazado de la raya en el suelo. ¿Ya? Entre lo, digamos, pues no, digamos que esto lo necesita según su versión, a lo que le parecen ellos. No, a ver, que una serie de cosas sucedió. Una serie de cosas. ¿No? ¿Cuáles eran los socios de la conquista? Francisco Pizarro, pues no, jefe de la empresa. Diego de Almagro, aprovisionador. Y Hernando de Luque, procurador financista. En las cuales le llamaron empresa perulera o empresas de Levante. Ya, eso es, digamos, con respecto a la sociedad que hubo. Y también llegaron órdenes religiosas. Sí, la religión siempre está presente. Órdenes religiosas, ¿no? Imagínense. A ver, ¿qué órdenes religiosas llegaban aquí al Perú? Pues teníamos los dominicos, que llegaron en 1531, los franciscanos en 1532, los mercedarios en 1533, los agustinos en 1551 y los jesuitas en 1568. Ya, a ver. Eh, es donde pues, se produce su tercer viaje, la invasión y la conquista en Pizarro. En su tercer viaje. ¿Qué podía pasar en el tercer viaje, no? En el tercer viaje. ¿No? A ver, ya, a ver. Sí, en el tercer viaje, donde se produce la invasión prácticamente. Ya, a ver, ya, a ver, ¿no? Digamos, después de una travesía sin contratiempos, Pizarro desembarcó en Sanlúcar de Barrameda y arribó a Sevilla en marzo de 1529. No bien desembarcó, fue apresado por una demanda de deudas que le entabló el bachiller Martín. Ya, a ver,
Ya, a ver, ¿qué más podemos? En su tercer viaje, donde ocurre todo ello, donde, digamos, Pizarro aprovechó su estancia en la península ibérica para visitar Trujillo, su ciudad natal, donde se reunió con sus hermanos Gonzalo, Fernando y Juan, a quien convenció para que sumaran a la empresa conquistadora. Con ellos preparó su tercer y definitivo viaje por la conquista del Perú. Reunió 4 naves, 3 galeones y una sabra destinada a capitana, pero le fue difícil reunir a los 150 hombres que le exigía una de las cláusulas de la capitulación. Sin embargo, Pizarro logró burlar los controles de las autoridades y el 26 de enero de 1530, último día de plazo, se adelantó a bordo de la capitana, zarpando de San Lucas. Los otros navíos, al mando de su hermano Hernando, le siguieron después, convenciendo al factor inspector de la Casa Contratación de Sevilla, que llevaban, bueno, más de 150.000 hombres. Ya, a ver, sí. Tras un viaje sin contratiempo, pues, ¿no? Al enterarse nada más, ¿no? A ver, le había hecho crimen también a Atahualpa. Le habían, tú vas a pagar por este crimen, ¿no? A ver, ¿qué más podemos decir de la invasión de la conquista? Antes de pasar, digamos, a la captura de Atahualpa. ¿Cómo creen que haya sido la captura de Atahualpa? Vinieron, oye, tú estás preso, ya, llévenme. No, ¿qué habrá pasado? No, a ver, ¿qué podemos decir? Pues, ¿no? ¿Cómo creen que haya sido la captura de Atahualpa? A ver, ¿no? La captura de Atahualpa, la batalla de Cajamarca o masacre en Cajamarca fue un ataque sorpresa realizado por el ejército de Francisco Pizarro sobre el monarca de facto del imperio incaico, el Inca Atahualpa, ¿no? ¿Qué hizo el Inca Atahualpa? A ver, ¿no? ¿Qué hizo, pues, no? Para que llegue a suceder todo ello. Ya, a ver, ¿quién capturó a Atahualpa? Fue el ejército de Francisco Pizarro. Ya, a ver, ¿no? Los antecedentes fueron que el Imperio Incaico se encontraba en la última fase de una larga guerra civil, en la cual uno de los pretendientes, Atahualpa, ya, a ver, como dice, pues, ¿no? Francisco Pizarro encomendó a Hernando de Soto misión de ir donde el Inca para invitarle a que viniera a cenar con él en Cajamarca. Pizarro fue muy insistente en el sentido de que la invitación debía ser transmitida de manera cortés y pacífica, para evitar en... Ya, a ver. Eh, digamos, toda esa actividad del día de hoy, normal, lo pueden subir, lo suben al Classroom, ¿ya? Si digamos, profesor, solo estoy por celular, no se preocupen que también vendrá la clase para celular, ¿ya? A ver.
Nos quedamos hasta ahí, hasta el momento, y nos estamos viendo el día lunes a la misma hora, 9, 10 y 20. Cuídense, que tengan bonito día. No, estamos en pandemia. Cuídense.